Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con los hidrocarburos y en este caso vamos a hacerlo con los cíclicos. Ya habíamos hablado de los alcanos, vamos a empezar con los hidrocarburos cíclicos, pero con base en este grupo funcional que son los alcanos. Los hidrocarburos cíclicos se dividen en dos grupos importantes que son los alifáticos cíclicos, es decir, que presentan cadenas carbonadas en forma de ciclos, y los aromáticos. Estos alifáticos cíclicos pueden ser saturados, es decir, con enlaces simples, e insaturados con enlaces dobles y enlaces triples, en donde se despliega la cadena para formar una especie de anillo, es decir, una forma o una figura geométrica. Los aromáticos, su principal derivado es el benceno. Aromáticos porque viene del aroma, porque dicen que en la antigüedad provenían del árbol del tolú. Dicen que tenían sus propiedades aromáticas provenientes del aroma. Un grupo de compuestos definido por su comportamiento químico muy particular. A eso se le deben esas propiedades. Seguido, tenemos que estas cadenas carbonadas cerradas pueden estar en los tres grupos funcionales, que son los cicloalcanos, cicloalquenos y los cicloalquinos. Si nos damos cuenta y le damos clic en cicloalcanos, nos indica que está formado por simplemente enlaces simples. No tienen enlaces dobles por ninguna parte. Ustedes ven figuras geométricas, químicamente son ciclos. Ciclopropano porque tiene 3 átomos de carbono. Cada vértice me va a indicar la cantidad de átomos de carbono. Si tiene 3 vértices, es un pro, tiene 3 átomos de carbono. Y se antepone la palabra ciclo. Aquí tiene 4 átomos de carbono la cadena principal. Un cuadrado es but, tiene 4 átomos. No es tetra, es but. But de 4, anteponiendo la palabra ciclo. De la misma manera va a pasar con el pentano, con 5 átomos de carbono, y el hexano con 6 átomos de carbono. Y así sucesivamente. También vamos a encontrar los alquenos. Los alquenos presentan dobles enlaces dentro de su cadena. Este es un ciclobutano, pero como ya tiene doble enlace dentro de su cadena principal, ya no va a ser un cicloalcano, sino un cicloalqueno. Y como tiene dos dobles enlaces dentro de la cadena, va a ser un di. Indicamos la cantidad de veces que se repita. Aquí tiene 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos. Sería un ciclohexano, pero como tiene dobles enlaces, en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5 inician esos dobles enlaces, entonces sería un ciclohexa de 6, tri porque está repetido 3 veces el doble enlace, eno porque son alquenos dobles enlaces, ¿vale? Y los cicloalquinos, que son los que presentan en su estructura triples enlaces, ¿ya? Vamos a nombrarlo de la misma manera, simplemente anteponiendo la palabra ciclo, la cantidad de átomos presente en la cadena principal. Este tiene 5, este también tiene 5, sería un ciclopent, y como es triple enlace, recuerden que su terminación ya no es ano ni eno, sino ino, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a nombrar? La primera regla es en cicloalcanos con un solo sustituyente, es decir, con un solo radical, los que tengan un solo radical. Ustedes dicen, no, yo veo puras rayitas. No, eso no son rayitas, esos son radicales. Se toma el ciclo como cadena principal de la molécula. Esta es la cadena principal. Los ciclos que ven aquí son la cadena principal. Nosotros cuando hacíamos la cadena principal era una largota y lo que sobresalía de ellos son los radicales. En este caso, los radicales son estas líneas que se encuentran a los lados, ¿vale? Es innecesaria la numeración del ciclo porque si está un solo radical en la cadena principal, en este caso tenemos un etil. Si nos damos cuenta aquí en este vértice que estamos en el primer cuadrado, aquí en la línea de arriba, este vértice me indica que hay un átomo de carbono y aquí hay otro átomo de carbono, es decir, hay uno y hay dos. Sería un etil, ese es un radical. Ciclobutano, esta es la cadena principal. No necesitamos numeración porque hay uno solo y se quiere decir que está en el primer átomo de carbono. Lo mismo ocurre con este, con el segundo. Si nos damos cuenta es un isopropil. ¿Por qué? El cachito. ¿Sí recuerdan el cachito? CH, CH3, CH3. Las puntas son los CH3. Aquí en la mitad es un CH. ¿Por qué sabemos que es un CH? Porque es que tiene dos radicales. Si le ponemos CH2 no cumpliría la tetravalencia. Entonces así es mucho más fácil de hacerlo. Está ubicado, cualquiera diría que está en el carbono 2, pero no señor.
Si nada más hay un solo radical, quiere decir que está en el carbono 1 y no tengo necesidad de enumerarlo. Lo colocamos isopropil, ciclo y la cantidad de átomos de carbono que tenga. En este caso tiene 6, ciclohexano. Lo mismo pasa en este. Si tiene una sola línea, quiere decir que en este extremo nada más hay un CH3. Si se dan cuenta, aquí hay un CH3 y este está dividido en dos. El primero está dividido en dos. 1, 2, CH2, CH3. Y este nada más tiene CH3, sería un metil. Metil, ciclo, pentano. Cuando los ciclos se encuentran como radicales, ya no va a ser ciclohexano, ni ciclopropano, ni cicloheptano, nada de eso. Su terminación ya no es ano, sino que va a ser ino. Y lo vamos a empezar a hacer en orden alfabético. Esta es la cadena normal, la que nosotros hacemos en clase. En el primer ejemplo aquí le estoy señalando con el cursor. Esta es una cadena normal. Aquí hay un CH3, aquí hay un CH porque aquí hay un radical, aquí hay un CH porque hay otro radical, CH2, 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 CH3. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Como hay una sola línea, hay un metil, ¿vale? Una sola línea es un metil. Aquí tenemos un radical. ¿Cuál es este radical en forma de ciclo? Tiene 3 átomos de carbono. Ciclo propil. Recuerden que todos los radicales terminan en il. Metil, propil, butil, pentil, todos terminan en il. De la misma manera va a ocurrir aquí con el ciclo. Ciclo propil. Entonces, empezamos en orden alfabético. Aquí me están diciendo que por orden alfabético. Ya no va a ser el orden alfabético por la cantidad de átomos de carbono, sino por el ciclo, ¿vale? Sino por ciclo, la C de ciclo, ¿dale? Entonces, en el carbono 3 tenemos ciclopropil y en el carbono 2 tenemos el metil. Ciclo, la C de ciclo va primero que la M de metil. Y la cantidad de átomos de carbono. Podemos tener cadenas principales de ciclos, como lo vimos en el ejercicio anterior. Esta es una cadena principal, el ciclo es la cadena principal, o lo podemos tener también como radical. En estos casos. En este caso, en el segundo punto, en la B, tenemos un ciclopentil en el primer átomo de carbono y en orden alfabético en el carbono 3 está el metil. Listo, primero va la C de ciclo y luego la M de metil. ¿En cuántos átomos de carbono en la cadena principal? 6. En la regla 3. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para nombrarlo. En caso de tener los mismos localizadores al enumerar comenzando por diferentes posiciones, se tiene en cuenta el orden alfabético. Cosa que hacíamos anteriormente. Si yo empiezo a enumerar, fíjense bien en el primer ejemplo, donde dice 3, si yo empiezo a enumerar desde aquí, no pongo 3 sino 1, aquí 2 y aquí el 3, ¿qué pasa? Cuando tiene una sola rayita es metil, cuando tiene 2 es etil. ¿Dónde tengo que empezar a enumerar? Donde se encuentra alfabéticamente el más cercano, en este caso el etil. Entonces tengo que empezar a enumerar donde se otorguen los localizadores más bajos. Si yo empiezo 1, 2, 3, me queda en el 1 y me queda en el 3. De la misma manera si lo hago en sentido de la manecilla, en contra de la manecilla del reloj, 1, 2, 3, como está enumerado. ¿Cómo tengo que hacerlo? Donde se encuentre el radical más bajo, en orden alfabético. En este caso el etil va primero por la E que el metil, es decir, yo tengo que empezar a enumerar donde se encuentra el etil, ¿vale? Un etil, yo puedo empezar a enumerar de aquí, pero alfabéticamente no está correcto. M va después que la E, entonces por eso empiezo a enumerar de aquí hacia allá. Lo mismo ocurre en el punto B. Bromo va primero alfabéticamente que cloro, entonces por eso empiezo a enumerar ahí. Por eso es que se encuentran los localizadores igual. ¿Ya? Si yo pongo 1, 2, 3, me queda el carbono 1 y el carbono 3 otro radical. Sin embargo, lo que me cambia es el radical, el nombre del radical en el que está. Si de pronto aquí hubiera un bromo y en el carbono 3 un bromo, no importaría. Ahí sí puedo poner 1, 2, 3 o 1, 2, 3 como usted quiera, porque es la misma posición o la misma localización. Sin embargo, aquí cambian los radicales y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Esto era lo que hablamos ahorita. Ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil. Dependiendo si son radicales, la terminación ano la cambiamos por il o hilo, que son los radicales. Por ejemplo, ya no va a ser ciclopropano, sino ciclopropil. Esta línea me está indicando que es un radical. O sea, va unido a una cadena, así como tenemos aquí. Miren esta línea. Aquí también es un radical, sería ciclobutil. Si no tuviera esta línea, fuera un ciclobutano. En el ejemplo I, quiere decir que en el carbono 1 hay un ciclohexil, es un radical, no es la cadena principal. La cadena principal es la que está enumerada aquí hasta el número 4. Ciclohexil en el carbono 1 hasta en una cadena de 4 carbonos. Ciclohexil, butano, ¿vale? Aquí tiene 6 átomos de carbono la cadena principal. Qué linda figura, ¿cierto?
Entonces tenemos que el ciclohexil va primero. ¿Por qué? El orden alfabético. Ya sabemos que ciclo, toda la palabra ciclo, es igualita en ambos casos. Sin embargo, va a cambiar el nombre de la cantidad de átomos de carbono. Este será un prop y esto será un ex. ¿Cuál va primero? La H. Entonces colocamos 2 ciclohexil, 4 propil, perdón, 2 ciclohexil, 4 ciclopropil hexano. Puede ser que tengamos ciclos como radicales, que lo vemos aquí, o ciclos como cadenas principales. Entonces hay que explicarlo de estas dos formas, ¿vale? Las propiedades físicas, el punto de fusión no va relacionado con el aumento de la cantidad de átomos de carbono, sino en la forma de la molécula, en cómo ésta se va a acomodar para su estructura cristalina. Y el punto de ebullición va aumentando con la cantidad de átomos de carbono, es decir, el ciclopropano tiene un punto de ebullición menor que el ciclopentano. Cada vez que aumenta el átomo de carbono va a ser mayor su punto de ebullición. En las propiedades químicas, el más propenso en estas son las reacciones de adición. ¿Qué pasa? Que esta estructura, que es un ciclobutano, si lo vemos aquí, le añadimos o le adicionamos hidrógeno, y al unirse lo que va a hacer es que me va a formar una cadena lineal, es decir, se va a romper la estructura de la forma para darme una cadena lineal. Esta es la actividad que van a realizar. La estructura de los siguientes compuestos. Yo les doy el nombre, ustedes hacen la estructura. Aquí en estos tres yo le doy la estructura y ustedes le dan el nombre. Recuerden que cada vértice, todo lo que esté aquí es un átomo de carbono, ¿vale? Aquí les coloco algo. Si le aparece H3C, que es este que se encuentra aquí, es lo mismo que CH3, es lo mismo que es un metil, ¿vale? Es lo mismo. Recuerden la posición localizadora, tienen que tener en cuenta eso. El localizador más bajo de los átomos, de los radicales que se encuentran, ¿vale? Aquí me comí una C, ciclohexil, ciclohexano. Quiere decir que hay un radical de ciclo dentro de un ciclo. ¿En dónde va? En cualquier átomo de carbono porque tiene un solo radical. Aquí, como tiene dos, tú tienes que indicar cuál va a ser. Lo puedes hacer en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Si tienes dudas, me puedes consultar en Google Meet y ahí nos veremos para despejar cualquier inquietud de ustedes. Me escriben, me escriben a mi correo y me pueden encontrar en Google Meet. Nos vemos.